Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ahora he preparado una lista para ti con varias curiosidades interesantes que te van a volar la cabeza. Desde el árbol más extraño que quizá nunca habías visto hasta la botella de agua más costosa del mundo. Así que se escucha interesante esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los 10 objetos valiosos que siguen perdidos, te conté sobre unos huevos valiosos que nadie encuentra y que valen 40 millones de dólares. ¿Por casualidad te acuerdas del nombre de esos huevos? Si viste ese video, esto será súper fácil para ti. Y si no lo has visto, pues ya te fregaste. De todas formas, aquí te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir el nombre de esos huevos y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? ¿Alguna vez escuchaste del árbol Frankenstein? Es un árbol que produce hasta 40 tipos de frutas diferentes, desde ciruelas, melocotones o almendras, por nombrar algunas. Florece y produce frutos en distintos momentos del año, dependiendo de la época de la fruta. La idea fue de este escultor, de nombre Sand Van Aken. Ha creado otros 20 de estos árboles. La mayoría de ellos están plantados en jardines comunitarios, museos o colecciones privadas. En esta fotografía puedes ver a uno de los jugadores más altos en toda la historia de la NBA dándose un baño. Su nombre fue Manute Bol y jugó para equipos importantes de la NBA durante la década de los 80s y 90s. Manute Bol medía 2 metros con 31 centímetros y pesaba cerca de 202 libras. Era extremadamente alto, pero también extremadamente delgado para su tamaño. En la lista de los jugadores más altos de la NBA, Manute solo ha sido superado por el rumano George Muresan, con una diferencia de apenas milímetros. ¿Alguna vez habías visto un zorro tibetano? Su cara luce como si sospechara de alguien. Estos animales son endémicos de Nepal, China y la India, que es muy probable que nunca antes lo hayas visto en tu vida. Estos dos hombres supuestamente fueron abducidos por una nave extraterrestre. En el año 1973, Charles Hickson y Calvin Parker fueron raptados por una nave extraterrestre mientras pescaban cerca de Pascagoula, en Mississippi. El caso se investigó por las autoridades y se llegó a la conclusión de que estos dos hombres no estaban mintiendo, que de verdad los habían raptado los extraterrestres. Su historia está llena de muchos detalles curiosos, así que si quieres conocer más de su caso, busca abducción de Pascagoula en Google. ¿Sabías que los pulpos hembras se mueren luego de tener a sus crías? Y no es nada bonito. En realidad es bastante aterrador. No comen por varias semanas, golpean sus cuerpos contra las rocas, se arrancan las extremidades enteras hasta mutilarse completamente. Cuando los huevos finalmente eclosionan, ellas ya están muertas. Para una madre pulpo, tener sus huevos significa morir mutilada. Esta es una máscara hiperrealista de Homero Simpson. Es probable que Homero luciría así en la vida real. Luego de trabajar por tantos años en una planta nuclear y por los malos hábitos que tenía, no dudo que este sería su aspecto. Está hecha de silicona y es de tamaño real. Solo se fabricó una, pero creo que podrían haber hecho mucho dinero con estas máscaras. Este es el lago con el agua más clara del mundo. Su nombre es Blue Lake. Está ubicado en el Parque Nacional Nelson Lakes, en Nueva Zelanda. El agua es tan clara que puedes ver absolutamente todo lo que hay bajo la superficie. Las tribus de la zona la consideran un lugar sagrado, así que no dejan que absolutamente nadie se dé un chapuz. Tengo hambre. Vení, salte de ahí. Es un lago sagrado. Este trozo de tierra es el tercer país más pequeño del mundo. Su nombre es Nauru. Solo le superan Mónaco y el Vaticano como países más pequeños. Aquí viven cerca de 12,000 personas. Hablan el idioma nauruano y el inglés. Tienen mala comunicación con el mundo exterior. El internet no funciona muy bien. Hay pocos hoteles para los turistas, así que no es una isla paradisíaca. Y la mayoría de sus habitantes tienen bajos recursos económicos. Miles de personas afirman haber soñado con este hombre. ¿Lo has visto antes? Aparece en los sueños de personas alrededor del mundo ofreciendo amistad y consuelo. En enero del año 2006, el paciente de un famoso psiquiatra dibujó el rostro de este hombre porque aparecía en sus sueños de forma recurrente. Con el paso del tiempo se descubrió que otras personas también lo habían visto en sus sueños y les ofrecía consejos sobre su vida personal. Hasta la fecha no se ha logrado identificar a este sujeto tan misterioso ni por qué tanta gente lo ha visto mientras duerme. En el año 2012, este niño encontró una cosa que parecía una roca en una playa de Gran Bretaña. Tenía una forma curiosa, un olor muy intenso y una textura parecida a la cera. Resulta que el chico había encontrado ámbar gris. Le pagaron $65,000 por su hallazgo. El ámbar gris es básicamente vómito de ballena, una sustancia muy preciada que se utiliza en la industria de los perfumes. Si algún día vas a la playa y encuentras una cosa que parece una roca y huele a caca, quizás deberías enviarla a un laboratorio. ¿Sabías que una cucharada de miel equivale al trabajo de 12 abejas durante toda su vida? Una sola abeja liba cerca de 7,000 flores al día. Son necesarias 4 millones de libaciones para producir tan solo 1 kilogramo de miel. Haciendo cálculos, para producir una sola cucharada de miel se necesita el trabajo de toda una vida de al menos 12 abejas. En una primaria ubicada en la India, los estudiantes pueden pagar la mensualidad de sus estudios con residuos plásticos. La primaria Akshar es una de las pocas escuelas del mundo donde los estudiantes pueden costearse sus clases llevando basura. El único requisito que les piden es que cada niño lleve al menos 25 artículos reciclables por semana, como botellas, envases o envolturas de plástico. La medida se comenzó a implementar en el año 2017
2017 y no solo ha ayudado a crear conciencia sobre el uso del plástico en el pueblo, sino que todos los niños de las localidades cercanas han podido asistir a clases, algo que hasta hace un tiempo lo consideraban como un lujo que no se podían costear. Los babuinos le roban los cachorros a las leonas y los cuidan como si fuesen sus propios hijos por un tiempo. ¿Sabías eso? Este extraño comportamiento ha sido grabado en video en un parque de Sudáfrica. Los babuinos secuestran a las crías de la leona cuando se distrae y por un tiempo los alimentan y los protegen como si fueran sus propios hijos. Se cree que luego de unos meses los babuinos se comen a estos pequeños leones, aunque eso no ha podido ser comprobado. ¿Sabías que el sexto presidente de la historia de los Estados Unidos autorizó un viaje al centro de la Tierra para generar tratos comerciales con la gente topo? Resulta que el presidente era muy creyente de la teoría de la Tierra hueca. Esta teoría asegura que la Tierra es hueca y que está habitada por todo tipo de criaturas extrañas ahí dentro, como los duendes o la gente topo. Así que el presidente autorizó un viaje para ir a visitarlos. Esta es la botella de agua más costosa del mundo. Su nombre es Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani y vale $60,000. Seguramente te preguntas por qué es tan cara. ¿Qué tiene de especial? Es porque su contenido proviene de las aguas más limpias del mundo. Ha sido extraída de 3 puntos diferentes de nuestro planeta: manantiales de agua de Fiji, manantiales de agua de Francia y glaciares de Islandia. Es el agua más pura que te puedas imaginar. El líquido ha sido mezclado con 5 gramos de oro bebible también. El diseño de la botella está cubierto de oro macizo de 24 quilates. ¡Qué estupidez! Vení, no te voy a prestar $60,000. Este es uno de los peces más extraños de las profundidades del océano. Es el pez escorpión del diablo. Suelen vivir en las zonas costeras y en los arrecifes de los océanos Índico y Pacífico. Gracias a la apariencia que tienen, se camuflan a la perfección con el ambiente. Casi nadie nota su presencia hasta que comienzan a moverse. Tienen espinas venenosas alrededor de su cuerpo que utilizan cuando se sienten en peligro. Aunque su veneno no es mortal para los humanos, puede causar una leve parálisis muscular en la zona afectada y hasta pérdida de la conciencia. Así que si un día ves una roca con aletas, mejor no la toques. ¿Sabías que los cuidadores de pandas ganan cerca de $33,000 al año? El trabajo consiste en alimentar al panda, limpiarles el popó y asegurarse de que no les falte nada. Los pandas pueden pasar hasta 12 horas al día comiendo, así que la labor de alimentarlos y limpiar su excremento no es tan sencilla como podría sonar. Lo bueno es que son animales bastante tranquilos y juguetones. El trabajo puede ser bastante demandante. Algunos cuidadores pasan los 365 días del año en estos centros sin tener ni un solo día de vacaciones. La tortuga caimán es uno de los animales con la mayor fuerza de mordida en el mundo. Con la gran potencia que tienen, son capaces de arrancarte un dedo con una facilidad nunca antes vista. Afortunadamente, como la gran mayoría de animales, estas tortugas no atacan sino las molestas. En el año 2006, el canal de este señor fue el canal con más suscriptores de YouTube. En sus videos se hablaba sobre cosas curiosas que le habían pasado en la vida, como cuando fue mecánico durante la Segunda Guerra Mundial y otras anécdotas similares. Lastimosamente, el señor perdió la vida en el año 2014 y su canal quedó abandonado para siempre. Si quieres ver sus videos, lo puedes buscar con el nombre Geriatric 1927. Hace más de 100 millones de años, nuestro planeta estaba habitado por el cocodrilo más temido de todos los tiempos. Su nombre científico es Sarcosuchus imperator, una bestia que medía 12 metros de largo y pesaba cerca de 10 toneladas. Era 2 veces más grande que los grandes cocodrilos de la actualidad. ¿Sabes de qué se alimentaba este monstruo? De dinosaurios. Solía ocultarse en ríos y cuando un dinosaurio se acercaba a la zona, lo atacaba por sorpresa hasta devorarlo por completo. Esta mujer descubrió que un anillo que había comprado por solo $13 en realidad valía $950,000. Debra Goddard había comprado este anillo en una tienda de segunda mano en el año 1986 por solo $13. Años más tarde, la mujer descubrió que el anillo tenía una gema preciosa de 26 quilates con un valor de $950,000. Es como si se hubiera sacado la lotería. ¿Sabías que el Sol es capaz de acomodar 1.300.000 planetas Tierra en su interior? Con este modelo a escala te puedes dar una idea de lo que eso significa y de lo pequeños que somos en comparación del Sol. Ya no digamos lo diminuto que somos en comparación del universo entero. Hiroyuki Arakawa es un buceador japonés que tiene un amigo bastante peculiar, un pez cabeza de oveja. Ya llevan cerca de 30 años siendo amigos. El pez lo reconoce y hasta se sacan fotos juntos. Hasta hace un tiempo, los biólogos marinos pensaban que los peces eran animales sin emociones y mucho menos amistosos. Pero la amistad entre este señor y el pez nos demuestra que esto no es así. En el año 2021, un grupo de científicos que estudiaba el deshielo en la zona del Tíbet descubrieron más de 30 virus desconocidos para la humanidad. Mientras el hielo glaciar se derrite, nuevos organismos se están descubriendo. Algunos de ellos siguen con vida a pesar de que ya han pasado miles de años. Esto quiere decir que en las próximas décadas, si los glaciares siguen derritiéndose, probablemente encontremos algunos virus tan peligrosos que si llegan a propagarse entre los humanos, podrían acabar con la civilización entera en pocas semanas. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video con varios datos curiosos como este, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción B, huevos de Faberge. Los huevos de Faberge fueron unas joyas en forma de huevo que se fabricaron hace más de 100 años. En total se construyeron 69 huevos y se les considera como obras maestras de la joyería. Pero hay 7 de ellos que todavía están perdidos. Si quieres ver un video sobre tesoros valiosos que siguen perdidos, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito
invito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.